Isaías 28, versículo 1 dice: ay de la corona de soberbia de los borrachos de Efraín, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil, por los aturdidos por el vino. He aquí, el Señor tiene a uno que es fuerte y poderoso, que como turbión de granizo y torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza, derriba a tierra. Con los pies será hollada la corona de soberbia de los borrachos de Efraín, y la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil. Será como la breva antes del verano, la cual al verla, el que la mira, se la traga en cuanto la tiene en su mano. Oremos. Señor, te pedimos esta tarde que nos hables por las Escrituras, como decía el himno. Habla, oh Dios, muéstranos tu autoridad y poder. Y enséñanos a no estar embriagados con el vino, sino ser llenos del Espíritu Santo. Háblanos, muéstranos a Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden tomar su asiento? La última vez que estuvimos en Isaías, capítulo 27, terminamos con una sección llamada la mini apocalipsis de Isaías, que vimos en 3 partes. El día de hoy estaremos en el capítulo 28, donde vemos que Isaías le escribe principalmente a Israel del sur, conocido como Judá. Ahora, si recuerdan, Israel estaba dividido en 2 partes: Israel del norte, Israel del sur, que es llamado Judá. Y en nuestro pasaje de hoy veremos cómo Isaías le escribe a Judá, Israel del sur, y le dice que no se comporte como Israel del norte, pues Israel del norte sería llevada cautiva por su pecado a otra nación. Y si Judá, Israel del sur, no escuchaba esta advertencia de Isaías, ellos también serían juzgados por Dios, al igual que Israel del norte. Y en medio de este mensaje, el día de hoy, veremos cómo ambos, Israel del norte y Judá, tenían un problema con el orgullo y el emborracharse. Y estaremos viendo este sermón en 3 puntos. El título del sermón es La nación de borrachos. Una vez más, el título del sermón es La nación de borrachos. Y el punto número 1 es los borrachos de Israel. El punto número 2 será los borrachos de Judá. Y el punto número 3, el mensaje de esperanza. Punto número 1, los borrachos de Israel. Noten conmigo el versículo 1, que dice: ay de la corona de soberbia de los borrachos de Efraín, y la flor caduca o marchita de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos por el vino. Aquí en el versículo 1 empezamos con las palabras ay. Y este ay es una declaración de juicio inminente sobre Efraín. Y Efraín es una de las tribus de Israel que está en este pasaje, representa a Israel del norte. Y se nos dice que Efraín o Israel del norte cargaba sobre sí una corona de soberbia o orgullo. Aquí la corona se cree por muchos estudiosos que representa a los líderes de la nación. Y noten que aquí se nos dice que la gloria de Israel se había marchitado como una flor. Es decir, que había perdido su belleza. ¿Por qué? ¿Por qué perdió su belleza la gloria o la gloria de Israel? Según el versículo 1, nos dice que es porque Israel tenía un problema con el vino y con el orgullo. Es decir, Israel había perdido su gloria porque se había convertido en una nación de líderes orgullosos y borrachos. No sé si ustedes por donde viven o cuando van manejando al supermercado han visto un grupo de hombres que en vez de estar trabajando están borrachos en las calles y perdiendo el tiempo en mercados, tiendas o apartamentos. Bueno, algo sí estaba sucediendo en Israel, pero en toda la nación, y en este caso particularmente entre el liderazgo, los gobernantes de la nación, estaban borrachos y llenos de orgullo. Ahora escuchen, ¿cómo es que Israel llegó a ser una nación de borrachos? Aquí vemos en el versículo 1, entre muchas otras cosas, que la prosperidad de Israel la llevó eventualmente al orgullo y a las borracheras, pues se nos habla en el versículo 1 que Israel tenía valles fértiles o gordos, es decir, estaban llenos de
prosperidad. Y en aplicación, yo creo que los tiempos de prosperidad son los que más le hacen daño al hombre, a sus hijos y a sus familias. Y es porque los tiempos de prosperidad el hombre tiende a olvidarse de Dios más que los tiempos de adversidad y sufrimiento. ¿Acaso esta gran nación en la que vivimos, que una vez llegó a tener principios bíblicos, no empezó a olvidarse de Dios en sus tiempos de prosperidad? Escuchen, hermanos, tengan cuidado de que sus familias y sus hijos se olviden de Dios en tiempos de prosperidad y de valles fértiles. Y enséñale a tus hijos, como decía el puritano Matthew Henry, a tener una corona de adoración a Dios y no una corona de orgullo como la de Israel. Regresando a nuestro pasaje, es por esto que Isaías comienza con un ay de juicio sobre Israel del norte. Noten el versículo 1. Ay de la corona de la soberbia de los borrachos de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos por el vino. Primera aplicación en el mensaje de la Biblia sobre el vino se debe de discernir con mucha madurez. Pues de un lado la Biblia nos dice que el vino es símbolo de la bendición de Dios. Incluso si recuerdan, Jesús mismo transformó el agua en vino en una boda y él mismo tomaba vino. Y además, cuando Jesús inauguró la cena del Señor, él dijo que nosotros como creyentes, todos nosotros, todos sus discípulos, volveremos a tomar vino con él en el reino del Padre. Así es que, una vez más, muchas veces en la Biblia, el vino representa la bendición de Dios y el tomar vino en sí no es pecado. Pero escuchen, del otro lado, esto no es una licencia para emborracharte, pues eso sí es pecado. Incluso en Proverbios 31 vemos que la madre del rey Lemuel le dice a su hijo que no es de los reyes beber vino. En otras palabras, su madre le dijo al rey Lemuel que tenga cuidado de emborracharse, pues como rey, si se emborrachaba, iba a terminar pervirtiendo los derechos del pueblo. Por lo tanto, al ver que la Biblia habla de dos maneras del vino, debemos de tomar el tema del vino con mucha madurez y no ser desbalanceados ni a la izquierda ni a la derecha en el tema. Primero, no debemos de espantarnos cuando la Biblia habla del vino, pues este simboliza la bendición de Dios. Y aún se nos dice que nosotros, los discípulos, volveremos a tomar vino en el cielo, en el reino del Padre. Segundo, debemos de ser sabios y escuchar el consejo de una madre piadosa, como la madre de Lemuel, y cuidarnos de no caer en el pecado de borracheras. Segunda aplicación, escuchen, cuando una persona está bajo la influencia del alcohol o de las drogas, emborrachado o drogado, esto le abre la puerta al mismo infierno y a una multitud de pecados. Pues cuando uno está en un estado embriagado o drogado, esto le abre la puerta a pecados como pleitos, adulterios, fornicaciones, homicidios, entre muchas otras perversidades. ¿No fue este el caso de Lot cuando lo emborracharon sus hijas para acostarse con él? ¿No fue este el caso de Noé, quien cuando se emborrachó terminó desnudo y en vergüenza delante de sus hijos? ¿No es la cerveza en exceso la que lleva a los hombres a portarse como bestias brutas? ¿No es el estar borracho un pecado que conduce al adulterio y a la fornicación? ¿No es el estar borracho un estado que muchas veces ha llevado a los hombres al mismo homicidio? Tercera aplicación. Muchas veces en la Biblia el estar borracho es usado figurativamente para hablar del juicio de Dios que trae confusión sobre la gente o una nación que lo rechaza. Y en aplicación, el cristianismo moderno parece que está como un hombre borracho o embriagado por lo confundido que está. Pues este cristianismo moderno es uno débil que no conoce la ley de Dios. Es un cristianismo más preocupado por ser aceptados y verse amables ante los ojos de los hombres que por ser bíblicos ante los ojos de Dios.
Es un cristianismo que tiene miedo de hablar de los roles bíblicos del hombre y la mujer por temor a ser odiados. Es un cristianismo que no tiene pies ni cabeza, como un hombre borracho que va de acá y para allá hasta que se cae. Oh, iglesia, mantente sobria y lejos de este tipo de cristianismo borracho que no tiene ni pies ni cabeza. Y escuchen, no tengan miedo de aplicar la ley de Dios a cada área de sus vidas, a la política, a su familia, a los roles entre hombres y mujeres, a la educación, a tu negocio. Este es un cristianismo verdadero, sobrio y valiente que destruye las tinieblas de este mundo. Regresando a nuestro pasaje, versículo 2. He aquí, el Señor tiene a uno que es fuerte y poderoso, que como turbión de granizo y torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza derriba a tierra. Aquí en el versículo 2 vemos que Dios tenía reservado un juicio para la nación borracha de Israel del norte. Y aquí cuando habla de una tormenta que vendría, es una referencia a que vendría un juicio sobre Israel, que sería como granizo y el ímpetu de muchas aguas. Primera aplicación, esta profecía del juicio nos recuerda lo veraz que es la Biblia que tenemos en nuestras manos. Pues esta profecía de Isaías se cumplió realmente en la historia en el año 722 antes de Cristo, cuando Asiria, como tormenta, se llevó cautiva a Israel del norte por su pecado y como juicio de Dios. Y esto nos dice que debes de creer y obedecer a esta Biblia que tienes en tus manos porque es 100% confiable. Y escuchen, de la misma manera que fue confiable la profecía de juicio sobre Asiria, es confiable el juicio que sucederá al final de la historia y que donde cada uno de nosotros daremos cuentas a Dios por nuestras obras, sean buenas o sean malas. Segunda aplicación. Una pregunta, ¿qué tan grave es el pecado de emborracharse o drogarse? Respuesta, es tan grave este pecado que te dejará fuera del cielo y te llevará al mismo infierno. Es por esto que Isaías dice, ay de ti, Efraín, por sus borracheras, pues el juicio era inminente. Y yo como ministro del Evangelio te digo, ay de ti, borrachos o los que se drogan, pues el juicio está a la puerta si no te arrepientes y vienes a Cristo para salvación. Regresando al pasaje, versículo 3. Con los pies será hollada la corona de soberbia de los borrachos de Efraín. En aquel día de juicio, cuando fueran llevados por Asiria, Israel, el orgullo de los borrachos de Israel sería aplastado por Dios mismo. Pues sabiendo que violaba la ley de Dios, Israel continuaba en el vómito de su pecado. Versículo 4. Y la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil, será como la breva antes del verano, la cual al verla el que la mira, se la traga cuanto la tiene en su mano. Ahora, yo personalmente no conozco mucho de sembrar y de plantar, pero en mi trabajo secular me toca ir a las casas de diferentes clientes y en una de ellas un cliente tiene un jardín. Y en ese jardín hay un árbol que tiene unos cuantos aguacates que salieron antes de tiempo. Y esta es la imagen de Isaías. Hay un árbol con unos cuantos frutos que salieron antes de tiempo. Y la idea es que llegaría una nación, que es Asiria, y al ver el fruto lo arrancaría, que representa a Israel, y se lo comería. Es decir, Israel sería arrancada en juicio por Asiria como un fruto que salió antes de tiempo. Ahora noten los versículos 5 y 6. En aquel día, Jehová de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo, y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fortaleza a los que rechazan el ataque en la puerta. Aquí en los versículos 5 y 6 empieza diciendo en aquel día. Y aquí el Espíritu Santo hace una pausa al mensaje sobre los borrachos de Israel y nos habla
sobre un remanente. Dios guardaría a un remanente de su pueblo para sí mismo. Y aquí en Isaías aprendemos que Dios siempre tiene un remanente, aún en los tiempos más oscuros. Y en estos versículos 5 y 6 el Espíritu Santo nos dice que un día el futuro remanente de Israel ya no estaría en un estado de vergüenza como borrachos, ya no tenía una gloria marchitada, sino que un día el futuro de los creyentes de Israel tendría a Jehová mismo como su corona de gloria. Y en el versículo 6 se nos dice que en aquel día Dios mismo ayudaría a los jueces de la nación a juzgar y a los guerreros a darles fuerza en la batalla y sabiduría para gobernar a la nación. Y escuchen, hermanos, ese aquel día que estaba a futuro para Isaías y el pueblo de Dios ya ha comenzado en el Evangelio. Ha comenzado desde la primera venida de Cristo. Es decir, en estos tiempos presentes son los días que para los creyentes Jehová es nuestra corona. En estos tiempos presentes son los días que Jesús es nuestra corona de gloria y nuestra justicia. En estos tiempos presentes el Espíritu de Dios empodera a los creyentes para vivir vidas piadosas para la gloria de Dios. Y todas estas realidades han empezado en el Evangelio de Cristo y se consumarán en su segunda venida. Ahora, ya vimos el punto número 1, los borrachos de Israel. Veamos el punto número 2, los borrachos de Judá. Ahora, antes de empezar el punto número 2, quiero que recuerden algo. Isaías escribió los primeros versículos de este capítulo para describir la condición y orgullo que llevarían a Israel del norte al cautiverio. Y la razón que lo escribió es para que Judá, Israel del sur, no cometiera los mismos pecados que Israel del norte. Entonces, cuando llegamos al versículo 7, empezamos a ver cómo tristemente Judá comete los mismos errores y pecados de Israel del norte, borracheras y orgullo. Noten en el versículo 7, pero también estos, una referencia a Israel del sur, a Judá. También estos. Ahora, pongan sus ojos en el versículo 14, donde nos confirma que es Judá. Dice, por tanto, hombres burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Esto nos confirma que aquí en el versículo 7 empieza a hablar de Judá, Israel del sur. Isaías está escribiendo a Judá, a Israel del sur, para que no cometa los mismos pecados que Israel del norte, que sería llevada cautiva por su pecado. Pero una vez más, tristemente Judá estaba teniendo el mismo problema. Noten el versículo 7. Pero también estos erraron con el vino y con la cerveza se extraviaron. El sacerdote y el profeta erraron con la cerveza, fueron trastornados con el vino, se aturdieron con la cerveza, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Aquí en el versículo 7 vemos que no solo el hombre común de la nación cayó en borracheras, sino que los líderes hicieron lo mismo. Y aquí Isaías identifica a los jueces de la nación, los líderes políticos, como borrachos, pero también a los profetas, a los líderes espirituales, como borrachos. Y aquí vemos que los líderes políticos y religiosos en en Judá, estaban en un estado de borracheras y perversidad moral. Es decir, aquellos que tenían que liderar y ser luz entre las naciones estaban aturdidos por el vino. Y en aplicación, esto es particularmente cierto el día de hoy de los pastores. Aquellos que tienen que estar peleando la buena batalla de la fe, están muy cómodos como con una botella de vino en su mano, hablo de manera figurada, planeando el entretenimiento de la iglesia en vez de ser la luz y la sal en medio de esta cultura depravada. Noten el versículo 8, porque todas las mesas están llenas de vómito y suciedad hasta no quedar lugar limpio. Aquí en el versículo 8 una vez más vemos lo aborrecible que era para Dios el pecado de emborracharse, y especialmente para los líderes de la nación.
Y en realidad, así de aborrecible es cualquier pecado delante de un Dios 3 veces santo. Ahora, como aplicación, al comenzar el sermón mencioné cómo el estar ebrio o drogado abre puertas a muchos pecados y perversidades. Y quiero ilustrarles este principio rápidamente. Vayan conmigo a Marcos capítulo 6. Vayan conmigo, guarden su lugar ahí, vayan conmigo a Marcos capítulo 6. En Marcos 6 se nos habla de Herodes, un gobernante de Israel en los tiempos de Jesús. Y cómo él, después de una fiesta, donde probablemente está borracho, termina decapitando a Juan el Bautista. Vayan a Marcos capítulo 6 y como ilustración vamos a ver este pasaje. Noten el versículo 17. Dice, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, pues la había tomado por mujer. Aquí vemos a un gobernante, Herodes, quien había puesto a Juan el Bautista en la cárcel. Y la razón que lo había puesto en la cárcel es porque Juan el Bautista predicó en contra del pecado de Herodes, de este gobernante. Pues Herodes, de manera ilícita o pecaminosa, estaba con la mujer de otro hombre, en este caso la de su hermano Felipe. Y esta mujer adúltera que estaba con Herodes se llamaba Herodías, y ella odiaba a Juan el Bautista por causa de su predicación que los llamaba a ella y a su amante al arrepentimiento. Y por esto esta mujer adúltera logró convencer a su amante Herodes, el gobernador, de meter a Juan en la cárcel. Noten el versículo 18. Porque Juan decía a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Ahora noten aquí, ¿qué es lo que predicaba Juan? Él predicaba el mandamiento de no cometerás adulterio. Y esto es extra, pero sí, así es como debemos de predicar cuando evangelizamos, con la ley de Dios. Así debemos de predicarle a la cultura, usando la ley de Dios y especialmente, como nos ha enseñado nuestro hermano Alex, los 10 mandamientos. Y esto fue lo que hizo Juan, les predicó a Herodes y a su amante que estaban en adulterio y cómo ellos debían de arrepentirse. Y esta era la razón que esta mujer odiaba a Juan, porque exponía la oscuridad de su vida y de su pecado con la luz de la ley de Dios y del Evangelio. Noten el versículo 19 y 20. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Aquí Herodes, el gobernante, a pesar de que había puesto a Juan en la cárcel, tenía temor de matarlo, pues sabía que era un hombre de Dios, un hombre santo. Y no solo eso, sino que se maravillaba con su predicación. Y en aplicación aquí, casi cada domingo en esta iglesia vienen visitantes. Y como Herodes se maravillan de la predicación. Pero para ustedes visitantes que se maravillen como Herodes, os digo que es necesario también arrepentirse y creer el Evangelio para entrar al reino de los cielos. Regresando al pasaje, nota el versículo 21. Pero venido un día oportuno en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los príncipes de Galilea. Entonces aquí vemos que hay una fiesta y probablemente hay alcohol y borracheras, especialmente en la fiesta de un rey pagano y adúltero. Ahora, ¿recuerdan lo que dije? El pecado de emborracharse abre muchas otras puertas de pecados y perversidades. Noten del versículo 21 al 22. Pero venido un día oportuno en que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los príncipes de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Aquí vemos a Herodes y el resto de los gobernantes de la fiesta, probablemente muy borrachos. ¿Y qué sucede? La hija de Herodías, la hija de su amante, entra y hace una danza o un baile sensual delante de estos hombres como regalo de cumpleaños para Herodes.
Y Herodes, en este estado probablemente embriagado, ¿qué hace? Al complacerse de este baile sensual de la hija de su amante, le dice que le pida lo que quiera y él le dará hasta la mitad del reino. ¿Qué dicen del versículo 23 al 26? Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre, que era Herodías: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guarda, mandó que fuera traída la cabeza de Juan. Y el guarda fue, le decapitó la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. ¿Cómo es que las borracheras abren puertas a otros pecados y perversidades? Aquí vemos a estos hombres viendo bailar a una mujer sensualmente en un estado probablemente embriagado, alimentando sus ojos llenos de adulterio. ¿Y qué más vemos? Vemos que este pecado de exceso de vino abrió también la puerta al homicidio y terminó con la cabeza de Juan el Bautista. Recuerden que un pecado te lleva a otro, y esto es especialmente verdadero del uno que está borracho. Te abrirá la puerta al mismo infierno y a muchas locuras y perversidades. Regresando a nuestro pasaje, vemos la actitud, regresan a Isaías, donde veremos la actitud de los gobernantes borrachos de Israel al ser confrontados, de Israel del sur, de Judá, al ser confrontados por la predicación de Isaías. Regresan a Isaías 28 y noten el versículo 9. Dice: ¿a quién se enseñará conocimiento? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los detestados? ¿A los arrancados de los pechos? Aquí en el versículo 9 vemos que Dios envió a Isaías para predicarle a Judá y darles una oportunidad de que regresen a Él, de que se arrepientan. Pero los hombres de Judá se burlaban de la predicación de Isaías, y eso que Isaías era un predicador muy elocuente, y decían: ¿a quién le vas a enseñar tu doctrina, Isaías? ¿Acaso somos tan ignorantes como los que acaban de dejar el pecho de su madre? ¿Acaso crees que somos bebés en la fe? O como dicen muchos el día de hoy: a mí no me vas a enseñar nada, yo llevo años en el Evangelio. Primera aplicación, hermanos, ¿cómo es que tú recibes la corrección? ¿Cómo recibes la corrección de otro hermano? ¿Lo recibes con un oído dócil o rechazas esta corrección? El que endurece su cuello al recibir corrección por orgullo destruirá su vida, la de su familia y la de su iglesia local. Segunda aplicación para mis hermanas. Aquí todas dicen amén cuando leemos Tito 2, de que una mujer anciana debe enseñar a las más jóvenes cosas prácticas de la casa. Y gloria a Dios por esa actitud de decir amén y aceptar esto. Pero en la práctica te pregunto, ¿cómo reaccionas cuando una hermana mayor te da un consejo sobre cómo atender tu casa, tu esposo e hijos? ¿Sabes escuchar con paciencia o muestras el mismo orgullo de los hombres de nuestro pasaje burlándote porque te crees más sabia? Tercera aplicación para los niños. ¿Recibes la corrección de tus padres? ¿Entiendes que este es un mandamiento y un mandamiento con promesa de larga vida? Regresando al pasaje, versículo 9. ¿A quién se enseñará conocimiento? ¿O a quién se hará entender doctrina? Decían los hombres de Judá. ¿A los detestados? ¿A los arrancados de los pechos? Versículo 10. Porque mandamiento tras mandamiento, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, renglón tras renglón, un poquito allá, un poquito acá. En el versículo 10 vemos cómo se burlaban del profeta los hombres de Judá. Ahora, en español no vemos todo lo que dice este versículo, pero en hebreo este versículo imita el balbuceo de un niño. Es decir, cuando un niño apenas empieza a hablar, balbucea. Como dice la Biblia de Herencia Reformada, este versículo, los borrachos de Israel decían: tu predicación, Isaías, es bla, bla, bla. Y una vez más aquí vemos el orgullo del hombre quien no recibe la palabra de Dios, sino se burlan porque se creen más sabios que Dios.
Pregunta, ¿cómo recibes tú la predicación en el día del Señor? ¿Te pareces más a los críticos y burladores de Israel? ¿O eres uno que en su orgullo se cree un maestro de Israel y solo criticas? ¿O eres uno que viene con humildad a recibir el maná que traerá el Señor en este día santo para Jehová? Versículo 11. Porque con tartamudez de labios y con lengua extraña hablará a este pueblo. Aquí en el versículo 11 Dios dice que por esta actitud arrogante de Judá, ahora como juicio Él hablará a ellos con tartamudez de labios y lengua extraña. Y en el contexto significa que ahora Judá, por burlarse de Isaías, serían invadidos por una nación que no hablaba hebreo. ¿Quién sería la nación? Probablemente aquí en el contexto Asiria. Y eso sería también como juicio por su pecado. Noten el versículo 11 y 12. Porque con tartamudez de labios y con lengua extraña hablará a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio. Isaías les predicó, vengan a Jehová para reposo de sus almas y refrigerio. Pero noten la última parte del versículo 12, pero no quisieron oír. Versículo 13, por lo cual la palabra de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandamiento tras mandamiento, renglón tras renglón, renglón tras renglón, un poquito allá, para que se vayan y caigan de espaldas y sean quebrados y ensalzados y presos. Ahora, si comparan el versículo 10 con el versículo 13, son muy similares. Y la razón es que en el versículo 10 es el pueblo de Judá burlándose del predicador, diciendo bla, bla, bla. Y en el versículo 13 Dios les dice, ¿esto creen de la predicación? Así les hablaré ahora, de tal forma que no entiendan la palabra y caigan y sean destruidos. Y en aplicación, esta es la razón que Jesús hablaba en parábolas durante su ministerio como juicio sobre los incrédulos. Es decir, Jesús hablaba en parábolas y no claramente en ocasiones para esconder la verdad de Dios, del reino de Dios, de los hombres duros de corazón. Pero para los escogidos, el escuchar las parábolas por medio del Espíritu Santo les era revelado el mensaje de salvación y del reino. Y muchos que están aquí, cuando eran incrédulos, escuchaban cosas de la Biblia y no las entendían como juicio de Dios. Pero ahora estas mismas personas, como creyentes, pueden entender la Biblia por el Espíritu de Dios. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Versículo 14. Por tanto, hombres burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Aquí Isaías está enojado, le dice, escuchen la palabra del Señor, hombres burladores y orgullosos. Versículo 15. Porque habéis dicho, hemos hecho pacto con la muerte, e hicimos acuerdo con la sepultura. Cuando pase el azote arrollador, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos hemos escondido. Judá había dicho, nosotros no tenemos miedo, porque hemos hecho un pacto con la misma muerte. Y esto probablemente es una referencia a que ellos no tenían miedo de ser invadidos por Asiria, porque tenían una alianza humana con otra nación, probablemente Egipto. Es decir, Judá creía que no les afectaría el juicio de Dios porque estaban protegidos con alianzas con otras naciones. Y en aplicación, hay algo en el hombre que lo lleva siempre a confiar en su carne y se cree que está salvo por medio de su salud, de su trabajo, de otros hombres, el dinero, y piensan que están inmunes al juicio de Dios. Piensan que están inmunes a la misma muerte, pero pensar así es una locura, pues el juicio, aunque tarda, siempre llegará si no hay arrepentimiento. Regresando al pasaje, nota el versículo 16. Por tanto, el Señor Jehová dice así, he aquí que yo pongo por fundamento en Sión una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que crea no se apresure. Por causa del orgullo de Judá, Dios pondría una piedra en Sión, es decir, en Jerusalén. Y en el Nuevo Testamento esto nos dice que esta piedra preciosa
y angular en las cartas de Pedro es una referencia a Cristo. Este Jesús sería una piedra de tropiezo para los judíos incrédulos para caer y no levantarse, y para los creyentes sería una piedra de fundamento seguro para la vida eterna. Y el que creyera en esta piedra, en Jesús, como dice el versículo 16, parte final, no se debía apresurar. Es decir, podía estar tranquilo, confiando no en su carne, ni en la política de sus tiempos, sino solamente en las promesas de salvación de Jehová, que se cumplirían en Cristo. En aplicación, para los incrédulos, el mensaje del Evangelio es una locura y es una piedra de tropiezo, pues no pueden entender que el Rey de Gloria, Jesús, se haya humillado hasta la muerte por su pueblo escogido solo por gracia. Y el mundo dice que el que cree esto es un necio o un tonto. Pero Dios, para juzgar a los hombres orgullosos, ha hecho solamente este mensaje la única manera de salvación. Y esto hace para que los incrédulos tropiecen en este mensaje eternamente, porque no van a Cristo para salvación. Pero para el creyente, el Evangelio es lo más precioso que existe. Pues Jesús para el creyente es una roca preciosa. Y cuando entiendes verdaderamente este mensaje, cuando el Espíritu Santo te quita el velo y miras por primera vez y entiendes quién es Jesús y lo que Él ha hecho en la cruz, puedes decir, oh, maravillosa gracia que salvó a un miserable pecador como yo. Y como el hijo pródigo, cuando regresa a casa de su padre, le dices a Dios, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus esclavos. Pero en su gracia he recibido con un banquete espiritual de salvación por medio de Cristo. Regresando al pasaje, versículo 17. Y pondré el juicio por cordel, y la justicia por nivel, y granizo, barrera del refugio de la mentira, y aguas inundarán el escondrijo. Dios prontamente destruiría, erradicaría o borraría el pecado de la nación. Versículo 18. Y será anulado vuestro pacto con la muerte, y vuestro acuerdo con el sepulcro no será firme. Cuando pase el azote arrollador, seréis por él hollado. Vendría una invasión y un juicio pronto. Versículo 19. Luego que comience a pasar, él los arrebatará, porque de mañana en mañana pasará, de día y de noche, y será ciertamente un espanto entender lo oído. Dios dice, si tan solo entendieran los que les esperan, hombres incrédulos, estuvieran espantados. Ahora, en aplicación, imagínate que tú estés continuando en tu pecado y que Dios mismo te diga, si entendieras el juicio que viene, tuvieras temor, gran temor, estuvieras espantado en gran manera. Y esto es lo que Dios hace con Judá. Y es lo que, este temor es el que debemos de tener cuando pensamos en aquel juicio final. Versículo 20, porque la cama es tan angosta que no basta, y la cubierta estrecha para envolverse. Dice Isaías, dice, aunque se escondan debajo de sus camas o debajo de sus sábanas, este juicio los encontrará donde estén. Versículo 21, porque Jehová se levantará como en el monte Perasim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su trabajo, su extraño trabajo. Aquí es una referencia cuando Dios en el pasado había ayudado a Israel y la había salvado de otras naciones. Pero noten que al final dice, es un extraño trabajo. Y esto es porque en el pasado Dios había ayudado a su pueblo, pero ahora, como estaban en pecado, sería un extraño trabajo porque ahora Dios juzgaría a su pueblo en vez de salvarlo. ¿Cómo sería este juicio una vez más por una nación que los invadiría? Versículo 22, ahora pues no os burléis, no sea que se aprieten más vuestras ataduras, porque consumación determinada sobre toda la tierra he oído de parte del Señor Jehová de los ejércitos. Aquí en el versículo 22, Isaías le dice a los líderes que no se burlen, porque mientras más se burlaban, se intensificaría este juicio sobre ellos. Ahora, ya vimos el punto número 1, los borrachos de Israel. Vimos el punto número 2, los borrachos de Judá. Punto número 3, brevemente miraremos el mensaje de esperanza. Punto número 3, el mensaje de esperanza. Noten el versículo 23.
Estar atentos y oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. Una vez más, aquí Isaías llama la atención de los líderes de Judá y les exhorta a poner atención. Y quiero que pongan mucha atención a estas bellas palabras que Dios nos da como su pueblo. Noten el versículo 24. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrores de su tierra. Aquí Isaías les da una ilustración al pueblo de lo que Dios estaba haciendo con ellos. Y les dice a estos gobernantes que se burlaban, cuando un granjero siembra, lo primero que hace es romper la tierra para poner la semilla. Pregunta, ¿pero acaso el granjero romperá la tierra todo el tiempo o para siempre? Y la respuesta es no. El granjero solo quebraba la tierra lo suficiente para sembrar algo bueno en ella con sus semillas. Y escuchen, este es el mensaje de Dios. Dios, al igual que el granjero de este versículo, a veces en las vidas de los creyentes y de su iglesia, quiebra la tierra. ¿Pero acaso Dios quebrará para siempre al creyente o a su iglesia? ¿O acaso el granjero siempre quiebra la tierra? No, lo hace lo necesario para sembrar frutos de justicia en ellos. Versículo 25. Después de que haya igualado su superficie, ¿no esparcirá el eneldo? Sembrará el comino, pondrá el trigo en hileras y la cebada en su lugar y el centeno en sus límites. Una vez más, el granjero solo quiebra la tierra lo suficiente para plantar algo bueno. Versículo 26 y 27. Porque su Dios lo instruye y le enseña conforme al juicio, pues el eneldo no se trillará con trillo, ni sobre el comino rodará rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no por siempre lo trillará, ni lo molerá con rueda de su carreta, ni lo quebrantará con sus caballos. También esto salió de Jehová de los ejércitos, para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Una vez más, Dios quebraría la tierra de su pueblo. Dios traería tiempos de sufrimiento y por causa de su pecado los quebraría y sería algo fuerte, traería aflicción a su pueblo, pero no lo haría para siempre. Dios en su misericordia solamente lo haría para después sembrar algo bueno en su pueblo, y de la misma manera lo hace con su iglesia. Y todo esto proviene de Dios, quien es maravilloso en su consejo y su sabiduría. Ya para terminar, aplicaciones finales. Primera aplicación para los incrédulos. Una vez más, la Biblia dice, ay de ti, borrachos y todos los que practican cualquier pecado, no solo el de borracheras. Escuchen cómo dice 1 Corintios 6:9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. En la Reina Valera 60 dice, no te engañes. En otras palabras, te puedes engañar a ti mismo. Ni los fornicarios, ni los que tienen relaciones fuera del matrimonio, ni los idólatras, los que tienen preferencias por otra cosa que no son Dios, ni los adúlteros, ni aquellos que violan su pacto matrimonial, ni los afeminados, aquellos que son hombres pero actúan como mujeres, ni los que se echan con varones, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y si tú te encuentras en esta lista fuera de Cristo, o incluso si te encuentras en esta lista y dices que eres creyente, no te engañes a ti mismo, porque terminarás excluido en el mismo infierno donde está Judas. No te engañes si practicas el pecado. No te digas que eres un cristiano si perseveras y amas tu pecado, porque no entrarás al reino de los cielos. Y es por eso que tienes que creer el Evangelio. Tienes que dejar de estar borracho del vino y ser lleno del Espíritu Santo. Tienes que creer en la obra de Cristo. Tienes que creer que Dios en su amor y en su gracia envió a su Hijo Jesucristo, y Él vino y vivió una vida perfecta y justa y recta. Él nunca pecó, fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y fue levantado, fue muerto por su pueblo, voluntariamente derramó su sangre
Y por medio de su sangre y su espíritu, a todos aquellos que creen en Él, son lavados. Al igual que eres lavado por el agua del bautismo, eres lavado por la sangre preciosa de Cristo. Y eres aceptado a su pueblo, pero es necesario que te arrepientas y creas en su obra. Es necesario que abandones tu pecado. Aplicación número 2, usando las palabras del puritano Matthew Henry. No les enseñes a tus hijos a tener una corona de orgullo, sino una corona de adoración a Dios. Y recuerda que Israel llegó a tener una corona de orgullo en su prosperidad. No cometas el mismo error con tus hijos. Por la forma que te comportas, piensen que este mundo es una feria de diversión y que Cristo es algo extra que hablamos solamente los domingos. Sino enséñales a tus hijos que todo lo que necesitan en la vida es Cristo, que Él es suficiente. Y última aplicación, penúltima aplicación, número 3. Ahora esta es una aplicación indirecta del texto, pero si vimos, decía que Dios le da la sabiduría al granjero de cómo sembrar. ¿Y sabes qué nos enseña indirectamente esto? Que aunque Dios no te llame para ser pastor o ministro, Él te llama a una vocación donde le puedes servir y adorar 6 días de la semana. Estaba leyendo cómo los teólogos de la Reforma aplicaban este mandamiento de que 6 días trabajarás y 1 día reposarás. ¿Y sabes cómo lo aplicaban ellos? Que si no eres un ministro, tienes 6 días de trabajo santo para Dios. Quiere decir que tu trabajo en la semana es santo e importante y que mientras trabajas debes de honrar a Dios. Seas un ingeniero, un albañil, una ama de casa, un panadero, uno que hace servicio al cliente, tu trabajo es sagrado y es un acto de adoración a Dios 6 días a la semana. Por lo tanto, hazlo como para el Señor. Última aplicación, la aplicación número 4. En la vida de la iglesia y en la del creyente pueden traer a memoria tiempos donde Dios tiene que quebrar la tierra. En cada uno de nosotros. Son tiempos que vienen de la mano providencial de Dios. Tiempos de sufrimiento y quebrantamiento, pero recuerda que nuestro maravilloso Dios no quebrará la tierra para siempre, sino que solamente lo suficiente para sembrar algo mejor en ti, frutos de justicia. Oremos, iglesia. Señor, te damos gracias porque vemos cómo tú obras por tu palabra. Te damos gracias porque tú no quebrarás la tierra para siempre, sino que en tus tiempos de providencia sigues obrando en cada una de nuestras vidas y en la vida de la iglesia. Que todo esto sea para nuestra adoración, para tu maravilloso consejo y sabiduría. Solo a ti sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.